Ya podemos arrancar. Listo, Hernando, ya tiene el micrófono activo. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Hernando Acero de Texa de Colombia, una marca muy reconocida de productos para impermeabilizar. Nosotros somos fabricantes y distribuidores a nivel nacional de varios productos para hacer impermeabilización. Les presento también con nosotros se encuentra el ingeniero Giovanni Suárez. Por favor, me ayudas dándole audio. Listo, ya tiene el micrófono activo. Listo, Giovanni, no sé si nos escuchas. Bueno, mientras nuestro compañero Giovanni eh, se conecta, les voy contando un poquito sobre nosotros. Bueno, Texa de Colombia es una empresa que, permítanme, acá les voy a proyectar la pantalla completa. Les cuento un poquito sobre nosotros. Texa de Colombia es una empresa con varios años acá en Colombia, alrededor de 45 años en este país. Nosotros tenemos nuestra marca registrada a nivel mundial en más de 45 países. Hola, buenas Eh, noches. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo estás? Sí, ya, Déjate ya me presento. activaron el micrófono. Ahí estaba hace un rato, pero no podía accesar. Qué pena, Hernando. Pero dale. Listo. Entonces, como les decía, nuestra empresa somos líderes a nivel nacional de productos para impermeabilizar, en especial los mantos asfálticos. Sé que muchas de las personas que están aquí conectadas conocen muy bien los mantos asfálticos y han hecho seguramente trabajos con mantos Texa. Nosotros hemos creado productos para impermeabilizar para todo tipo de superficie, para evitar filtraciones, para hacer mantenimientos, para evitar que tengamos goteras en las instalaciones. Y pues nos destacamos por tener productos de altísima calidad y con muy buena especificación. Además de eso, tenemos un portafolio muy amplio de productos en donde no solamente encontramos mantos asfálticos, sino todo el proyecto completo. Está el cemento plástico tapagoteras, la emulsión asfáltica, los mantos asfálticos, poliuretanos, pintura bituminosa, cinta tapagotera. Y dentro de cada uno de estos ítems tenemos un portafolio, un abanico de productos como por ejemplo en los mantos asfálticos. Ahorita más adelante vamos a ver que encontramos mantos para aplicar dependiendo la necesidad del cliente, ¿sí? Entonces hay mantos para aplicar con calor, mantos autoadhesivos, hay mantos para poner cuando están expuestos al sol, cuando también los tenemos bajo una cubierta y así una variedad muy grande de mantos asfálticos. La importancia de impermeabilizar es un tema muy, muy importante. La impermeabilización digámoslo así, un negocio, una necesidad, una obligación, porque a diferencia de muchas otras, es de segunda necesidad. ¿Sí? Nosotros podemos vivir de pronto en casa sin la pintura, podemos vivir sin el televisor, sin estrenar, pero no podemos vivir con una gotera en la casa. Las goteras y el agua empiezan a deteriorar los edificios, a deteriorar las edificaciones, empieza a haber filtraciones, humedad y esto hace que las personas que sufran estos inconvenientes pues van a tener problemas de salud, se les va a deteriorar su vivienda, digamos, electrodomésticos que se encuentren allí pueden verse afectados y en general la estructura del edificio. Por esta razón, eh, digamos que esta necesidad que se presenta con la impermeabilización es muy, muy importante atacarla a tiempo, ¿sí? Entonces, son básicamente dos fases importantes que tenemos con la impermeabilización. Una es
la impermeabilización inicial cuando estamos haciendo un proyecto de obra, una edificación, una vivienda, tiene que quedar muy bien impermeabilizado. Muchas veces los problemas de filtraciones de agua se deben a una mala ejecución del trabajo inicial para evitar que queden partes donde se pueda filtrar el agua. Y lo segundo es que hay que hacer un muy buen mantenimiento porque pues estos trabajos o proyectos que se hacen para impermeabilizar no son eternos. Entonces es importante hacer un mantenimiento continuo y estar verificando que todo esté en orden, ¿sí? No sé si, ingeniero Giovanni, quieras aportar hasta acá de pronto algo en tu experiencia para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. ¿Qué tipos de impermeabilización tenemos Hola, nosotros? qué pena, Hernando. Lo que pasa es que se demora en activarme micrófono y cámara, entonces no puedo en tiempo real hacerlo. Pero sí, realmente es supremamente importante tener en cuenta esta actividad, porque digamos que cuando se hacen las construcciones o los edificios, prestamos especial cuidado a la fachada, a los acabados interiores, etcétera, 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 pero muy poco a la impermeabilización. O sea, la obra cuando se está terminando un edificio, o los condominios de hoy en día, los conjuntos residenciales, muy bonitos, los acabados, todo, y la humedad empieza a afectar, pero no se nota. Al cabo de un año, 2 años, cuando ya se empieza a ver la humedad, que ya la humedad tomó ventaja, es cuando empezamos a hacer el tema de considerar la impermeabilización. Pero es muy importante considerar en estos proyectos nuevos también impermeabilizar previamente, ¿sí? Tenerlo dentro de los presupuestos para que los mantenimientos y todo lo que haya que hacer posteriormente, pues no sea tan costoso o no sea tan difícil. Entonces, digamos que pienso que poco a poco, desde Texa, hablamos con los constructores o con los conjuntos residenciales para prevenir este tipo de causas. De hecho, hemos atendido conjuntos o que tienen, por ejemplo, plataformas vehiculares donde el agua ya filtró y han pasado 3, 4, 5 años y se han corroído los aceros y ya empezó a afectarse la placa y ha tocado demoler placas y volver a hacer estructuras. O sea, a veces pensamos que es solamente la pintura o los hongos que se generan, pero ya hemos resuelto o hemos apoyado a constructores y conjuntos residenciales en temas de este estilo, que al cabo de 5 o 6 años ya los aceros se corroyeron, pasó la humedad, el óxido aumenta de volumen el hierro y esto hace que como que se exploten los concretos, los morteros y empiezan a verse afectadas las estructuras. Entonces es muy importante tener este punto en cuenta, ¿sí? Que es bueno que digamos desde el comienzo de la construcción tener el presupuesto para ello y también como la impermeabilización a veces se concibe como una actividad simple, es importante consultar con especialistas como Texa para determinar la solución o el sistema adecuado para cada uno de los usos. ¿Listo? Listo, Bien. Hernando. Gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de impermeabilización, ¿sí? Que podemos utilizar. Eso depende mucho de la estructura, de la necesidad y de varias condiciones, incluso socioeconómicas, de estructura, de pronto de la región a donde se vaya a aplicar. Y para esto es importante hacer un análisis inicial para saber qué tipo de impermeabilización es el más adecuado, ¿sí? Digamos que tenemos asfálticos, acrílicos, cementosos, prefabricados, poliuretanos, fibratados, elastoméricos, ¿sí? Son una variedad amplia y cada uno de estos pues se desglosa en muchos más dentro de su mismo rubro, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en el más utilizado a nivel nacional, que de cierta manera nos ha enseñado con el paso de los años que es uno de los más efectivos para hacer la impermeabilización, que son los mantos asfálticos, ¿sí? Entonces,
¿Qué hay que tener en cuenta antes de hacer una impermeabilización? Esto es muy, muy importante para todos ustedes que hoy se encuentran con nosotros acompañándonos. Me alegra mucho que podamos participar y poderles brindar esta información que es muy importante porque siempre que vayan a hacer un proyecto de impermeabilización son los, entre comillas, los mismos pasos, pero muchas veces se los saltan o se saltan alguno que parece obvio y por esta razón vienen después las reclamaciones, ¿sí? La, el, digamos que el porcentaje de falla o de reclamación de un manto asfáltico es realmente el 0,00 algo, es muy, muy bajo. El manto asfáltico normalmente no falla, eso sale de fábrica en línea, siempre salen muy buenos. Pues puede pasar, ¿no? Y como todo, como cualquier proceso de fabricación, pero la mayoría de reclamaciones siempre están por el mal uso del manto asfáltico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque inicialmente no tenemos como muy claras todas las requisitos que tenemos que tener antes de empezar la aplicación de un manto asfáltico. Entonces, o incluso de cualquier otra impermeabilización. Los más comunes ahorita, pues aparte del manto asfáltico, está la impermeabilización con acrílico, ¿sí? Que es una pintura acrílica que se líquida, pero también tiene un muy similar esos principios básicos para hacer la impermeabilización. Entonces, antes de impermeabilizar la superficie, debe estar en óptimas condiciones. ¿Y eso a qué se refiere? Primero que todo, tiene que estar muy limpia, que esta partecita es importante, en especial cuando vamos a poner un manto asfáltico autoadhesivo porque pues es como cuando vamos a utilizar cintas y se llena de polvo, ya no va a pegar en donde la vayamos a utilizar, porque se adhiere al, a la superficie que tiene el pegamento, se adhiere toda la mugre y pues obviamente no va a pegar muy bien. Entonces el área, pero igual aplica con todos los demás impermeabilizantes, debe estar limpia, sin polvo, hongos, grasa ni residuos, ninguna de esas. Tiene que estar muy limpia, muy bien barrida y muy bien trapeada. Debe estar seca, salvo cuando el sistema requiera humedad, ¿no? Que son casos particulares que ya de pronto el ingeniero nos explica. Pero importante que esté muy limpia y esté muy seca, porque pues en especial acá en Bogotá, que Bogotá de repente después de un solazo de mediodía a la media hora empieza a llover, entonces es importante que tengamos en cuenta el tiempo de secado para que la impermeabilización sea mucho más efectiva. Con un suelo húmedo porque tuvo una lluvia reciente, muy seguramente el trabajo se nos va a dañar, no va a quedar bien hecho. Debe estar consolidada la superficie, no deben estar partes sueltas, desmoronadas. Todo esto hay que arreglarlo hay que revisar la superficie y que quede en óptimas condiciones, especialmente que no vaya a quedar con moronas o partes sueltas que después nos vayan a dañar el trabajo. ¿Listo? Y finalmente, sin filtraciones activas. Si tiene filtraciones en ese momento la superficie, hay que detenerlas, hay que trabajarlas y curarlas. Nosotros siempre recomendamos el cemento plástico, tapagoteras. Nosotros fabricamos ese producto muy, muy bueno porque tiene unas condiciones muy especiales diseñadas específicamente para las grietas y fisuras porque con sus componentes químicos hacen que se adhiera a las paredes de la grieta y, y siempre va a quedar flexible, no se va a endurecer ni a cristalizar, sino que va a quedar flexible. Entonces, con los movimientos que tiene la estructura, ella, digamos que va a ceder y va a hacer un muy buen trabajo. Aparte de eso, pues está fabricado a base de asfalto y va a ser una capa importante de impermeabilización en esas fisuras y grietas, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, ingeniero, ¿alguna vez en tu experiencia en las visitas, para que sepan, el ingeniero tiene una trayectoria muy larga de conocer todo este mundo de la impermeabilización y visita muchas obras y ha visto todo lo que se debe ver y no ver de una impermeabilización? Entonces,
de pronto muy rápidamente, porque el tiempo nos apremia y es Claro. bastante información. Rápidamente, si nos de pronto nos puedes compartir alguna experiencia con una mala aplicación de manto. Sí, sí, digamos algo que veo muy frecuentemente es algo que ya tenemos fijo en nuestras mentes todos, y es que vamos a sellar grietas y fisuras con poliuretanos. Sí, porque es algo como que se volvió estándar o genérico y ya quedó fijado en nuestras mentes, pero resulta que los poliuretanos son incompatibles con los mantos asfálticos y los poliuretanos se degradan fácilmente. O sea, el manto asfáltico es muy fuerte y degrada el poliuretano. Como decía Fernando hace un momento, nuestro cemento plástico tapagoteras es una masilla, ¿sí? De la gama de de estos productos líquidos bituminosos. Este es más denso, o sea, tenemos producto líquido, base agua, algo que es un poco más fluido, que es base solvente, y esta masilla que lo que hace es que se puede aplicar en todas las grietas y fisuras o juntas para puentear el manto o para hacer el tratamiento previo a estas grietas y fisuras. Y lo bueno es que es compatible al manto asfáltico. Entonces, y es un producto que no se seca ni se endurece durante todo el tiempo de su vida útil. O sea, es un diseño espectacular que tiene Texa, como más de un producto que podemos, a medida que vayas avanzando, podemos ver también la composición de nuestros mantos, donde Texa se diferencia porque tiene un diseño superior en cada uno de sus productos para, pues, para que digamos que el manto asfáltico no sea como que colocamos solo el manto asfáltico, sino que se vuelva un sistema donde reparamos grietas y fisuras con el cemento plástico tapagoteras, que es como una plastilina. Luego imprimamos superficie con emulsión. Luego instalamos nuestro manto asfáltico y luego al final, para sellar y darle el acabado final, colocamos el Texalum en todas sus juntas y sellos perimetrales y nos queda una obra terminada. Entonces digamos que este mundo del Perfecto. manto asfáltico se volvió ya, Texa lo entrega a sus clientes como un sistema. Ujú, muy bien, muchas gracias. Ingeniero, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos una superficie sana, muy bien cuidada, muy bien limpia, seca, eh, seguimos al siguiente paso, que es sacar o buscar, encontrar un diagnóstico del problema de la superficie, ¿sí? Puede que no tenga problema porque sea una edificación que se esté haciendo apenas por primera vez, entonces no tenemos problema, lo que tenemos es que evitarlo, pero muchas veces se va a hacer un trabajo como en un conjunto residencial donde después de 15 años ya tienen goteras los pisos altos y aquí toca entrar a mirar porque todas las edificaciones tienen algo diferente, ¿sí? Entonces vemos muchas veces que tienen problemas de filtraciones, a veces por la aplicación, a veces porque llevan ya muchísimo tiempo sin hacer mantenimiento y otras más. Entonces el diagnóstico es muy importante. Es importante encontrar y entender cuál es la causa de la humedad, eh, si es por infiltración por lluvia, es la condensación, capilaridad, filtraciones internas, de pronto tubería algún tubo roto, desagües, porque pues muchas veces también no se ve por dónde va la gotera, que eso es algo muy común, o sea, donde le cae el agua al piso de abajo, no significa que encima es donde esté la grieta, fisura o por donde se esté filtrando el agua, sino que el agua empieza a correr desde otro punto hasta llegar por donde salir por la gravedad. Entonces es importante hacer ese estudio es para hacer un diagnóstico, digamos, muy aterrizado antes de iniciar la impermeabilización. También revisar algo muy importante que hay que hacer es el pendientado, ¿sí? En muchas ocasiones no se le tiene un buen pendientado y podemos observar que el agua empieza a empozarse y esto generalmente con el paso del tiempo empieza el agua a buscar y a filtrarse y esta es una de las razones más comunes también por las que empiezan a haber filtraciones. ¿Listo? Eh, las pendientes y la evacuación del agua, como les decía, es algo muy importante en superficies, digamos que están alineadas, horizontales,
debe tener como mínimo, nosotros en Texas siempre recomendamos que debe tener mínimo un 3% de pendiente hacia los desagües y verificar que los canales bajantes y sumideros funcionen correctamente, ¿sí? Entonces, para esto el ingeniero ahorita nos va a explicar un poquito como rápidamente algo que llamamos el plato que hacemos en el desagüe y pues el tema del pendientado porque debe ser del 3% que es digamos que lo que se sugiere para que el agua pueda correr y no se empose, ¿sí? Si el agua se queda estancada, daña cualquier impermeabilización. ¿Listo? Entonces, ingeniero, cuéntanos un poquito así brevemente sobre el tema de Bien. por qué el 3%. Sí, digamos que el 3% nos da una, digamos que esa pendiente nos da como para que el agua ruede libremente. Eh, si vemos con menor porcentaje o inclusive en el 3%, si llueve levemente, la gota de agua se queda frenada así tenga el 3%. Sí, no sé si lo han podido notar. Entonces, 3% es una pendiente sugerida, pero al hacer cálculos en muchas obras o en cubiertas grandes donde hay pocos sifones, pues 3% puede llegar a ser, aunque es una pendiente baja, si hacemos los cálculos de espesores de sobrelosa o de este mortero para pendientado, pues puede llegar a tener espesores muy altos si la distancia a las bajantes es muy alta. Entonces, pues digamos, esta es una pendiente sugerida, pero en cada obra pues se hará el cálculo pues podrá ser dos, dos y medio, uno y medio, pero hay que hacer un cálculo. Esta es la sugerida. En cuanto al plato que dice Hernando, si nos hemos fijado en muchas obras, el agua rueda libremente y cuando va a llegar al sifón, el agua no sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quedan como un dique que se genera allí. Así como cuando los bienes vemos que si entra o no entra y la bola queda ahí y no entra, eso le pasa al agua. ¿Qué se sugiere hacer alrededor de las bajantes, donde están los sumideros? Hacer el famoso plato. Este plato es una pendiente adicional que se genera en la bajante. El plato puede ser un círculo que se genera alrededor de la bajante de un diámetro de unos 60 centímetros, donde se pule hacia el sifón, de tal manera que cuando se haga lo que llamamos la ruana del manto, para hacer el sello primario alrededor de la bajante, pues no se genere como un dique allí y el agua quede estancada. Entonces, esta depresión que se hace, que puede ser de 1 centímetro hacia el sifón, que le da como un embudo, permite que el agua pase y no se quede estancada y salga libremente hacia el sifón. Entonces ahí van dos sugerencias. Pendiente mínima de 3, pero pues será calculada dependiendo de la longitud de los extremos, de las partes más lejanas hacia el sifón y hacer el plato alrededor del sifón para generar que el agua no se nos quede estancada allí. ¿Listo? Ahí van dos tips. Listo, Hernando. Perfecto. Muy bien. Cuarto, tenemos que ver qué tipo de superficie es, ¿sí? Dependiendo del material con el que esté la construcción, podemos escoger el tipo de manto o el producto que vayamos a utilizar para hacer la impermeabilización, porque pues todos sabemos que muchas veces no todo es en concreto y no se va a adherir en todas las, digamos, superficies, no vienen iguales. Muchas veces también tenemos que hacer una impermeabilización en una cubierta en teja, bien sea fibrocemento, barro o cualquier otra. Y en este caso, pues hay que entender y saber cuál sería la impermeabilización adecuada, ¿sí? Digamos que normalmente nosotros recomendamos que si ya es una impermeabilización en una cubierta en teja, si van a utilizar manto asfáltico, es preferible utilizar el manto autoadhesivo porque no requiere soplete, cargar cilindro y todo este equipamiento que de pronto hace que se dificulte la instalación. ¿Sí? Sin embargo, otros optan por utilizar el impermeabilizante acrílico o otros métodos para impermeabilizar las cubiertas en teja, ¿sí? Pero si usted quiere tener una impermeabilización que le dure mucho, bastante, a largo plazo, y no empezar a tapar un hueco aquí y el otro mes un hueco allá, lo mejor es el manto asfáltico autoadhesivo para las cubiertas en teja, bien sea de barro o fibrocemento, porque funciona muy, muy bien, ¿sí? Tenemos también en el concreto, tenemos la posibilidad de utilizar
diferentes tipos de manto asfáltico, entre otros. ¿Me corriges, Andrea, de pronto? Yo veo por ahí manitos levantadas, si es al final o sobre la marcha para que todos estemos enterados. Tenemos una mano levantada, pero la dejamos para el final. 10 minutos antes de Perfecto. finalizar, respondemos todas las preguntas, ¿vale? Ok. Súper, listo, perfecto. Listo, entonces avancemos. El tiempo vuela y la información es preciosa, es muy linda porque es importantísimo. La impermeabilización es algo que es constante, ¿sí? Ustedes que son ingenieros, trabajadores de este mundo de la obra y de la impermeabilización, se van a encontrar con muchos casos y siempre va a estar activo este tipo de negocios porque la impermeabilización, claramente, una buena impermeabilización dura bastante, pero eso tiene caducidad, ¿sí? Entonces hay que estar haciendo mantenimientos constantes y hay que hacer muchas veces nuevamente toda la impermeabilización. Entonces, volvernos expertos en esto nos va a generar una oportunidad muy grande siempre de tener alternativas de encontrar esos proyectos que tanto nos interesan, ¿verdad? Entonces, la compatibilidad de los materiales de la superficie. Lo que les decía hace un momento, muchas veces no es nuevo, entonces no necesitamos quitar, mover ni hacer mantenimiento, sino por el contrario, hacer todos los pasos anteriormente mencionados. Pero nos podemos encontrar en el camino muchas veces que ya hay una impermeabilización instalada y ahí llega la pregunta que muchas veces hacen es: ingeniero, ¿será que yo puedo poner el manto asfáltico encima de ese porque yo lo veo bien? Está seco, se ve bien, y pues retirarlo cuesta una plata importante y la persona que necesita el trabajo dice pues como que, como por qué o que si puede ajustarse a los costos, etcétera, etcétera. En este caso, y ya le doy la palabra al ingeniero, en este caso siempre se recomienda remover lo que ya está, ¿sí? Por varias razones. La primera y la principal es que, por ejemplo, si es un manto asfáltico que ya lleva varios años, y si ustedes saben que hay gotera o filtraciones o humedad, muy seguramente el manto se ve bien en la parte de encima, pero cuando uno lo levanta, y nosotros hemos podido evidenciar muchas veces eso, se levanta el manto y está por debajo podrido, húmedo y digamos con una bastante agua, una carga de agua importante que no se ve, ¿sí? Entonces cuando se haga el trabajo nuevamente, ¿qué va a pasar? Que el agua empieza a evaporar y empieza a levantar, a sacar burbujas y a levantar el manto nuevo y los van a llamar para para el temas de garantía. Entonces es importante por eso siempre recomendar. Habrán casos muy especiales que hemos visto donde el manto está tan bien sellado, no hay filtraciones, que no es necesario quitarlo, ¿sí? Pero para eso es importante que se apoyen en algún ingeniero especialista en el tema para que les pueda orientar si es necesario o no levantar el manto que ya está actualmente puesto. ¿Listo? Ingeniero. Sí, Hernando, importantísimo esto que dices. Muchas veces hay que levantar el sistema, ¿sí? Pues para permitir que la placa vuelva y respire y bote toda esa humedad que tiene atrapada y todo, porque si no, lo que hacemos es, al impermeabilizar encima, es mantener el agua ya atrapada que tarde o temprano o sale hacia las edificaciones, hacia el interior de la vivienda, o va a generar esa presión por el calor que se genera en las cubiertas y va a seguir desprendiendo lo que hay. Es importante también validar que muchas veces, como también dijo Fernando, la impermeabilización se ve bien sellada o algo así y uno dice, pero ¿por dónde se mete el agua? Entonces, muchas veces hemos detectado que el agua se mete por los muros antepechos, por los perimetrales, por los bordillos y todo, porque si uno mira bien desde la parte de arriba y cogiera un plano, estos perímetros es un área que queda sin impermeabilizar, porque nosotros siempre impermeabilizamos de los muros hacia el centro de la cubierta, ¿sí? De los bordillos hacia adentro y quedan los bordillos sin impermeabilizar, los muros de fachada sin impermeabilizar. Eso genera un área bastante importante
Y si tenemos en cuenta que que las mamposterías de hoy en día son con dovelas, son con vacíos dentro, pues el agua filtra por los muros que están a medio emboquillar, sin hidrofugar, sin pintar, sin recubrir, el agua filtra. ¿Y qué pasa con esa agua? Pues pasa por detrás de la impermeabilización. Muchas veces impermeabilizamos, hacemos el trabajo bien, los sellos están perfectos y el agua se sigue metiendo. Y he visto más de un proyecto donde más de uno de nuestros clientes se rompen la cabeza y les decimos, impermeabilizó el muro, selló las grietas y fisuras de los muros perimetrales que confinan esa cubierta, organizó las claraboyas, protegió las claraboyas, cambió esos vidrios, organizó. Una vez hacen eso, se controló el 100% de las filtraciones. O sea, no solamente el impermeabilizar, porque usaste el manto bueno de Texa, hizo toda la tarea bien hecha y se sigue metiendo el agua por esas áreas que no se tuvieron en cuenta durante un proyecto. Entonces, otro tip para que tengan en cuenta, todo lo que tenga que ver con la cubierta o con el área de impermeabilizar debe ser corregida, tratada, controlada. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Siguiente punto, las condiciones climáticas, importantísimo. No se puede impermeabilizar si está lloviendo en el momento. Si va a llover en las próximas horas, pues obviamente acá muchas veces no se sabe, pero en otras es evidente que viene lluvia. Si llovió en las últimas horas y todavía no ha secado, si tenemos, bueno, esto de tormenta de arena y o polvo, aquí no es muy común, pero de pronto en otras áreas, otras regiones que son áridas, sí puede pasar, y pues esto nos va a dañar la impermeabilización desde la imprimación. Si la superficie está ya demasiado caliente por radiación, esto tampoco suele pasar acá, incluso en tierra caliente. Trabajar el manto es chévere, pero también hay, para todo hay un límite, ¿no? Si ya el calor es excesivo, hay que tener mucho cuidado porque el manto se derrite y el trabajo se nos puede dañar. Entonces hay que ser muy práctico, muy rápido y no dejarlo extendido mucho tiempo. O si la temperatura, por el contrario, es inferior a lo recomendado, en sitios donde se cae la temperatura a un promedio de 3 grados o menos incluso, porque es mucho más difícil, siempre va a estar húmedo, hay que esperar a que haya sol para que se pueda hacer ese trabajo, ¿sí? La humedad o el frío extremo reducen la adherencia y el rendimiento del producto. Hay que tener en cuenta estos puntos que son importantes con las condiciones climáticas. Siguiente punto. Sí, ahí, Hernando, en eso que acabas de decir, Señor, pienso que una parte supremamente importante de tener en cuenta es eso. Uno a veces piensa, bueno, no llovió, está como tranquilo el clima y llega uno temprano a la obra y empieza a hacer las impermeabilizaciones a las 7 de la mañana. Resulta que no es una hora buena porque en la condensación de la noche, ese cambio de la noche, del clima frío a cuando empieza a calentarse el día, genera ese punto como de rocío y de la humedad y la humedad condensada que ha sido atrapada en las estructuras. Si uno no deja que esa humedad salga para cualquier tipo de recubrimiento, no necesariamente manto, sino pues nosotros tenemos más tipos de recubrimiento y es importante tenerlo en cuenta. Siempre se debe esperar que esa humedad haya salido. O sea, una hora de recomendar normalmente para comenzar a ya a pegar o a instalar es después de las 9 de la mañana. ¿Qué hace uno al comienzo? Pues barre, limpia, organiza, presenta los rollos, alista, tiene todo, espera que la superficie coja algo de temperatura, ojalá sobre 5 grados, 8 grados, 10 grados sería el ideal. Y en ese momento empezar a instalar. perfecto. Siguiente punto es revisión de juntas y puntos críticos. Este es muy importante porque es algo de lo que, digamos, a veces cuesta más trabajo hacerlo bien hecho y es generalmente por donde inicia las filtraciones de agua, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? Digamos que los puntos que se vuelven críticos es el encuentro entre muro y piso o entre teja y muro, los drenajes, los perfiles, el paso de las tuberías, como ahorita lo mencionaba el ingeniero, y las fisuras y grietas, ¿sí? En especial estos encuentros entre muro y piso o entre techo y muro,
son muy, muy importantes hacerles una muy buena, digamos, un buen trabajo de impermeabilización ahí hay unas medidas, digamos, en la, en la guía práctica para hacer una buena impermeabilización, unos detalles que hay que tener en cuenta siempre que se vaya a hacer la instalación. Entonces, en esto de pronto sí, el ingeniero hace unos días me contaba una experiencia también que tuvo la edificación con el paso del tiempo se va moviendo y pues se va abriendo. Entonces, al aplicar una impermeabilización hay que dejarle como un folder, ¿sí? Para que tenga movilidad y no se vaya a rasgar ese manto asfáltico. Ese tipo de cosas, por ejemplo, de información, no todo el mundo, incluso ingenieros que tienen bastante recorrido en esto, no lo tienen tan claro. Entonces dejan rígido el manto en una junta, dejan rígido el manto y tan pronto la edificación vuelve a moverse, rompe el manto y se nos mete todo el agua por ahí, ¿sí? Así, ¿me corriges, ingeniero? Sí, es importante, eso que dice Hernando es totalmente cierto, cuando son juntas estructurales, o sea que de pronto uno está implementando dos estructuras independientes que tienen pues una junta abierta, es bueno dejarle una holgura. Ahora bien, la tranquilidad que da el manto Texa, Hernando, que no sé si lo podamos ver antes de que se acabe la charla, es que los mantos Texa vienen diseñados para resistir un poco más que los demás por los componentes con los que son fabricados. Todos sus elementos, todos los elementos que lleva el manto, que es una serie de capas que lo conforman, todos los elementos son impermeables. Me explico, que tú lo sabes, para que lo podamos ver de pronto ahorita si tenemos la oportunidad. Es que inclusive el foil de aluminio nuestro es impermeable, o sea, muchos lo usan como solo protección, pero en el caso de Texa, aparte de ser protección UV para el manto, es un foil de aluminio impermeable y que por el diseño que tiene, que es como piel de naranja, como rugoso, esas arruguitas le permiten estirarse y encogerse. Por eso, si ustedes ven un manto después de 2, 3, 4, 5, 6 años, muchos ya están rotos y los foils de aluminio están levantados como, como escamas de pez, mientras que el de Texa sigue vigente, sigue en buen estado e inclusive si el aluminio no se ha roto, o sea, el agua jamás va a entrar al manto y el manto permanece intacto en su parte interior. Los mantos de Texa permanecen intactos. Entonces, desde que el manto de nuestro viene por el asfalto, y por el aluminio permite movimientos adicionales que ningún otro manto del mercado los puede soportar. Perfecto. ¿Listo? Listo. Octavo, leer la ficha técnica es importante porque ahí vemos los rendimientos por metro cuadrado, el número de capas que hay que aplicar en el caso que sea correspondiente, los tiempos de secado, imprimantes requeridos, condiciones de aplicación, entre otros varios temas que encuentran en la ficha técnica, que es importante leerla para que no vayamos a tener ningún tropiezo en el camino. ¿Listo? Hernando, Eh, Hernando, en ese punto quisiera aportar algo supremamente Listo. importante, eso que acabas Toca de decir. ligerísimo, sí, 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 para que rápido. nos dé el tiempo, Sí, que nos quedan en esta siete parte de la minutos. ficha técnica estuve en una reunión, como digo, pues visito muchas obras y nos reunimos interventoría, constructor, cliente. Y me pareció algo muy curioso que siendo, como decía Hernando, todos profesionales del ramo, haciendo obras grandes, porque era una constructora y todo, y me di cuenta que tuvieron problemas desde la base, que era la imprimación. Uno me decía, no, pero es 50 por 50, el otro no, que es 1,3, no, que el 20% con el 70%, no, mezcla de agua, sí. Y resulta, yo dije, uy, ahí quedé loco, le dije, pero si en la ficha técnica está clarito, claro, la emulsión se hace 1 a 3, donde uno es el producto y tres partes son de agua. Y desde la base comenzó el problema. O sea que si no leemos la ficha técnica del producto, porque cada producto o cada marca tiene sus especificaciones, debemos leer muy bien la ficha técnica antes de comenzar las aplicaciones. Listo. Excelente. Muy bien, ahora, ¿qué ventajas tenemos con impermeabilizar con mantos asfálticos? ¿Sí? Bueno, entendamos primero que un manto asfáltico es un producto, es una lámina que está fabricada con tres cosas importantes, además de los demás temas químicos. Lo más importante que tiene es su asfalto,
que los mantos de Texa, de hecho, se destacan porque tienen una alta pureza en asfalto, sin tanto relleno y minerales para, pues digamos que los fabricantes le ponen relleno para disminuir costos al asfalto, pero cuando lo están aplicando el manto asfáltico, pues no derrite de la misma forma porque pues están derritiendo asfalto y piedras, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Entonces nuestros mantos tienen alta pureza en asfalto y por eso derriten mucho mejor. El alma central en polietileno de alta densidad, que esto es muy valioso, somos pioneros en Colombia incluso con fabricar mantos con polietileno de alta densidad, que para quien no sabe qué es un plástico, entre comillas, pero de calibre grueso, que hace que enlongue y no se rompa el manto, sino que por el contrario ceda y está siempre sujeto tanto el asfalto como la última parte que les iba a decir, que es la cara superior. Normalmente tiene foil de aluminio, pero también tenemos mantos con otros tipos de acabados. Por ejemplo, tenemos con foil de aluminio, como ya lo dije, tenemos en terminación negra porque seguramente le van a poner un piso encima. No necesitamos poner foil de aluminio si vamos a tener un acabado, un enchape o algún tipo de piso encima. Entonces, para eso vendemos otros tipos de mantos. O si de pronto va bajo techo, tampoco se necesita con foil de aluminio, ¿verdad? Entonces tenemos foil de aluminio o negro. También tenemos acabado en mineral, que incluso tenemos la opción de escoger entre un rojo ladrillo o un verde. Esto muchas veces lo hacen para que estéticamente se vea bien y no refleje los rayos del sol. A veces el edificio le van a hacer le van a hacer la impermeabilización con manto, pero arriba hay otro edificio y estos mantos con foil de aluminio le pega duro pues el reflejo del sol a los de arriba, entonces ponen este tipo de manto con acabado mineral. Y está el negro con terminación en poliéster, muy resistente, es un manto que nosotros fabricamos de los pocos que hay en Colombia que resiste un camión, toneladas. Obviamente hay que poner un sobrepiso, pero es un manto que nosotros vendemos mucho para los parqueaderos. Texaplas HDP más FP tiene unas condiciones con poliéster en la parte superior del acabado para este tipo de tráfico pesado. Después de poner el manto, se puede enchapar encima y ahí le puede pasar lo que sea y no se va a dañar el manto asfáltico. Con respecto a la instalación, 3 minutos nos quedan para empezar las preguntas. Entonces, con respecto a la instalación, tenemos siempre para que nuestro conocimiento siga ampliándose. La primera pregunta que normalmente nosotros hacemos es, ¿usted va a aplicar el manto, lo quiere aplicar con calor, soplete, o lo quiere autoadhesivo? ¿Sí? Están las dos versiones. Porque autoadhesivo muchas veces se utiliza porque hay ductos de gas, hay fuentes eléctricas o es en una teja. No se puede trabajar con cilindro de gas por muchas razones o por practicidad también. Tiene una altísima adherencia, es muy buen manto el autoadhesivo, pero también el de calor es el más común que utilizan para las obras, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son los acabados que normalmente están en el mercado. La instalación si es con calor, soplete o autoadhesivo. Y normalmente es importante tener claro cuál es el proyecto completo. Texa te ofrece un proyecto completo que es, primero, cemento plástico tapagoteras para las grietas y fisuras. Haces todo ese curado bien hecho. Segundo, emulsión asfáltica para la imprimación completa. Tercero, manto asfáltico de las características que ya hablamos. Cuarto, la pintura bituminosa para que no quede en ninguna parte negrita, sino que quede siempre todo plateado. Y quinto, con la cinta tapa goteras asfáltica podemos hacer terminados de pronto que nos hagan falta. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Bueno, alcanzamos a avanzar aquí un poquitico más. Eh, Importante que apunten ahí si tienen de pronto alguna duda ahorita, la resolvemos, pero esta partecita sí quiero que la tengan muy presente. En el proyecto, no duden en ahorrarse ninguno de estos pasos porque es importante hacer un buen sellado de grietas y fisuras. Mucha gente utiliza el poliuretano,
que para los que de pronto no se les, el nombre no lo recuerdan muy bien, se volvió popular decir como el jabón Rey. Todos los jabones azules son Rey, pero resulta que hay de diferentes marcas. Aquí pasa con el Sikaflex. Sikaflex es la marca que la gente conoce, pero eso es un poliuretano, pero todos los fabricantes tienen su poliuretano y entre las marcas, digamos que hay unos muy buenos. Nosotros fabricamos, también tenemos poliuretano, Flex, y ese se utiliza también para grietas y fisuras, pero yo recomiendo siempre que vayamos a trabajar con asfalto, el cemento plástico que está fabricado con asfalto, ¿sí? La emulsión asfáltica para la imprimación, que eso será en otra capacitación de ya la instalación del manto, que la imprimación es fundamental para que se adhiera al manto, es el punto de anclaje para que entre el manto y el asfalto, el piso, el suelo, el manto asfáltico de su categoría que quieran escoger. La pintura bituminosa, que es importantísimo que no nos dejen esos pedacitos negros porque se cristalizan y después por ahí se nos empieza a meter el agua, entonces es importante dejar todo que quede plateado, digo yo, para hacerme entender más fácil. Y la cinta tapagotera, de pronto hay partecitas, tubos salientes que sean difíciles de trabajar con el manto, con la cinta tapagotera podemos hacer esos últimos trabajos. Yo tengo acá un video que les quiero presentar rápidamente, este dura apenas como un minutico, 2 minuticos, y con esta ya terminaríamos. Entonces, vamos a darle clic acá. La forma más fácil de impermeabilizar con todas las ventajas del manto asfáltico y aplicación en frío. Texa, expertos en impermeabilización, presenta su manto asfáltico Alumanto autoadhesivo, lámina impermeable con foil de aluminio, resistente, durable y de gran adherencia. Principales ventajas: sistema de alta especificación que no requiere mano de obra ni equipos especializados, sistema de fácil instalación en frío, alta adherencia sobre todo tipo de materiales, vidrio, madera, metal, plásticos, PVC, policarbonato, el manto con la mayor adherencia del mercado, sin pegantes adicionales. Usos principales: cubiertas expuestas a la intemperie, no transitables, únicamente tránsito ocasional de mantenimiento, impermeabilización y rehabilitación de cubiertas con teja, zonas de difícil acceso para la aplicación de calor y restricción en el uso de llama. El manto Alumanto autoadhesivo viene en rollos de 10 metros cuadrados, calibres de 2, 2.5 y 3 milímetros, útiles 9 metros cuadrados, traslapo 10 centímetros. Preparación de la superficie: para la preparación de la superficie solo son necesarios cepillo o escoba para limpiar la superficie. Garantice que la superficie esté pendientada, afinada, limpia y seca. Elabore media caña en el perímetro de la cubierta y salientes, dados, pedestales, claraboyas. Haga una regata o dilatación en el muro perimetral para embeber el manto. Pasos para la instalación del manto. Paso 1. Imprimación en dilución 1 a 3, ED9, agua. En climas muy fríos, dilución 1 a 2, ED9, agua. Sobre superficies no porosas, vidrio, madera y metal en buen estado, PVC y policarbonatos, se puede omitir la imprimación. Paso 2. Emboquillado de bajantes y salientes de cubierta. Paso 3. Instalación y modulación del manto. Paso 4. Retire el poliéster siliconado manualmente y pegue sobre la superficie generando presión. Paso 5. Para hacer el sello entre ellos, retire el poliéster siliconado del traslapo y adhiera. Paso 6. Asegure el remate del manto dentro de la regata perimetral. Aplique de cemento plástico. Tapa goteras Texa. Paso 7. Asegure el sello en todos los traslapos. Paso 8. Use parches de protección en esquinas interiores y exteriores. Proteja con pintura bituminosa Texalum en sellos y remates. Listo. Entonces, con Texa, vaya a la fija. A todos, muchísimas gracias por participar. Ya en un momento nos abren micrófonos Andrea, y Giovanni, el ingeniero, nos Para va a preguntas. resolver las dudas que tengan. Recuerden que en Home Center buscan a su asesor que los atiende. Esa persona ya está capacitada para darles la primera información básica, y con mucho gusto él nos sube o ella nos sube la información si es más técnica, las preguntas que tengan cuando vayan a comprar un producto.
Bendiciones y acá los dejo con Giovanni. Listo, la señora Gloria ya tiene el micrófono activo, es la persona que tiene la mano levantada. Una pregunta, ¿qué impermeabilizante sería el indicado para baños antes de enchapar? Bueno, digamos que la tecnología que usa Texa básicamente es para destinada como para cubiertas y sus diferentes tipos de uso. Me refiero si es con acabado duro o expuesto o como decía, mencionaba Hernando, confort de aluminio o acabado mineral. O sea, hay muchas ventajas de los mantos asfálticos. Ya para un tema específico como baños eh, se recomienda, digamos, utilizar un producto cementoso, digamos que eso es como otro tipo de impermeabilizante, un tipo de cementoso que sea compatible con el adhesivo de la cerámica para que sea compatible. Un manto en ese caso no le funciona. Muchos utilizan acrílicos o como el acrílico que tenemos nosotros, pero digamos que no es lo recomendado. Es mejor irse con un sistema cementoso que se consigue en el mercado. Bueno, muchas gracias. Bueno, doña Gloria, gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No tenemos más Bueno. manos levantadas, pero creo que en el chat hay como dos preguntas. Ah, acá tenemos otra. Ya le voy a activar el micrófono. Sí, sí, por favor. Sí, de todas maneras, mientras ingresa la persona, pues siempre damos gracias por estos espacios tan espectaculares, espacios técnicos donde podemos compartir con nuestros clientes y que siempre pues Home Center, que somos aliados estratégicos, participamos en sus tiendas y tenemos nuestro personal técnico, asesores y mercaderistas allí disponibles para ustedes. Muy buenas Sí, noches para todos, muchas gracias por la atención. Mi nombre es sí, Yubran señor. Mejía, trabajo en el campo de la construcción. Mi pregunta es, hace unos días escuché de un producto, o averigué de un producto que es Policris. Vi que venían dos presentaciones, una líquida y una en polvo, por decirlo así. ¿Su merced me podría aclarar algo sobre la diferencia que hay entre el uno y el otro? Pues digamos que esas marcas no son nuestras, ¿sí? No son de Texa, pero sí, por ejemplo, va dependiendo del uso. Digamos, si, más, digamos que con la terminación que su merced dice, entiendo que es un acrílico. Nosotros tenemos acrílicos. Los acrílicos cuando se extienden forman una membrana. O sea, todos decimos que es como una pintura, pero realmente los acrílicos forman una membrana continua sin juntas. Entonces, digamos que son productos, como en el caso nuestro, decorativo para cubiertas. Cuando vienen en polvo, son productos que son para mezclar con agua, se hace una mezcla como un mortero y funcionan muy bien, como decir, para tanques o muros o algunas partes de fachada como protección de algunas mamposterías o concretos. O sea, cada producto y cada una de sus químicas, como vienen construidos, van de acuerdo a la necesidad y a su uso. Sí, de ese caso particular le recomendaría que revisara cada uno de ellos para ver cuál es el que se adapta exactamente a su requerimiento. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Bueno, Jubran, muchas gracias por su Listo. pregunta. Tenemos otra mano levantada, ya le activamos el micrófono. Gracias. Sí, Señor buenas Jairo, noches. ya tiene el micrófono activo. No, oigan que yo le estoy echando ojitos desde aquí, hombre. Yo Sí, estaba buenas aquí súper. noches. Don Jairo. Bueno, mientras se conecta, también nos gusta, como decía Hernando, que tengamos una próxima oportunidad y mostrarles más de cerca nuestros productos, las ventajas que tiene, digamos, de la construcción de los mantos, que, como decíamos, somos la única marca en el país, inclusive en los países cercanos, donde nuestro foil es un no crack
que significa que no se rompe, es flexible, algo elongable y muy durable. Y su refuerzo central, que es de polietileno de alta densidad, hace que el manto tenga muchas capas impermeables y muchas de las veces durante toda su vida útil, desde que, como les mencioné en un momento, si no se rompe el foil, es probable que el agua ni siquiera, de hecho, el foil es impermeable y el agua ya queda frenada ahí y el resto del manto queda disponible y a veces, muchas veces, ni siquiera durante su vida útil se esfuerza o tiene la necesidad de impermeabilizar porque el foil hace todo el trabajo. Pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, don Jairo. Qué pena, Sí, Ana, una señor. preguntita. En temas Sí, de señor. garantía, ¿siempre hay acompañamiento técnico? Sí, 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 señor. Desde Texas tenemos un acompañamiento técnico. Inclusive el acompañamiento va desde antes desde la escogencia del material. Más o menos, Texas tenemos en el mercado más de 30, 40 referencias y en tiendas tenemos una buena cantidad de referencias que se ajustan a cada una de las necesidades. Entonces el acompañamiento de Texas va desde la escogencia del manto adecuado. Luego iría desde la aplicación y si de pronto requieren algunos datos técnicos, también los acompañamos y también durante la aplicación. Claro, esto pues se concerta y todo, pero claro que sí se hace. Y en las tiendas siempre Muchas encuentran gracias, un muy amable. asesor que les acompaña. Por acá Muy amable. Sí, hay señor. una pregunta en el chat, dice, ¿cuánto tiempo lleva el secado o cuánto tiempo se requiere para que seque, para poder aplicar el producto? Sí, importante pregunta, porque muchas veces la obviamos. Digamos que cuando es obra nueva y está recién fundido el concreto y o el mortero pendientado, se recomienda al menos 28 días. ¿Por qué? Porque así usemos acelerantes, aditivos y todo ello, lo que hacen los aditivos es ayudan a disminuir la relación agua-cemento de la mezcla, pero lo que hacen es que reaccione más rápido el cemento para alcanzar resistencias rápidas, o sea, a 7 o 14. Muchas veces pensamos que si aceleramos los concretos a 7 días o a 14, en ese momento puede instalar. No, en ese momento lo que alcanza es la resistencia más la humedad residual permanece y está calculado en muchos ambientes y en muchos ámbitos de obra que eso, la humedad adecuada inferior al 4% se alcanza después de los 28 días. O sea, vuelve y juega, se recomienda no instalar ni hacer ningún procedimiento para casi que cualquier tipo de impermeabilización antes de los 28 días de haber fundido un mortero o un concreto. No se recomienda antes de ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Hernando, no sé. Sí, muchísimas gracias. Desde Texas siempre muy complacidos de participar y compartir conocimientos y compartir experiencias. Y sé que tendremos una oportunidad próxima para mostrarles un poco más de nuestros productos, de Eh, nuestro portafolio. Joa, Gracias. Cuénteme. ingeniero, perdón. Sí, es que hay otras dos preguntas acá Ah, claro, sí, en qué el pena. chat para respuesta rápida. Una dice que si se puede aplicar en tablilla. Me imagino yo que se refiere de pronto en madera, aplicar Sí, manto asfáltico. Entonces, sí, pues obviamente con sopleto debe ser un riesgo alto. Se podría con manto autoadhesivo. Muchas veces cuando van a poner teja, un machimbre, sobre todo fuera de Bogotá, utilizan mucho el manto asfáltico autoadhesivo. Hay unos que lo llaman tela asfáltica en otras regiones y este sí. viene autoadhesivo y se va pegando con presión, no se suben con el cilindro de gas por varios riesgos. ¿Listo? Otra pregunta. A ver, dice acá. Aquí vale aclarar algo, Hernando, digamos que, bueno, digamos que yo añadiría algo que, digamos que cuando es superficie porosa y voy a usar manto autoadhesivo, debo imprimar. El manto autoadhesivo adhiere supremamente bien en superficies lisas y no requiere imprimación. Me explico, metal, vidrio, PVC, pero digamos que sobre mortero, concreto, madera, requiere imprimación y se instala el autoadhesivo
con imprimación en superficie porosa, ejerciendo presión pues para lograr la mejor adherencia. Listo. Sí, gracias. Vigacanales, me preguntan acá, para vigacanales o incluso para pared en ladrillo a la vista, Giovanni. Sí, sí, en Vigacanales se puede utilizar manto con foil de aluminio. No todos los mantos con foil de aluminio sirven, por eso digo los de Texas sí, porque tienen un acabado más fuerte. Entonces resiste mucho esa abrasión que generan las Vigacanales porque recaudan todo el agua y se conduce por un punto concentrado. Entonces puede ser un manto asfáltico con foil de aluminio. Sí, funciona bien escogiendo de gamas altas para arriba. Como el esfuerzo es alto, entonces tenemos varias gamas, entonces nos iríamos con una gama alta del Texaplast AL en adelante, 3.2 a 3.6 mínimo. Y para muros y todo también funciona. Ahí el tema va a ser la facilidad de instalación. Dependiendo del tipo de superficie, pues tenemos el manto autoadhesivo o el manto soplete. Ambos funcionan en algunas regiones del país como Quibdó, tengo entendido, se vende mucho allí. Funcionan mantos asfálticos autoadhesivos de nuestra gama para fachadas, porque les ayuda a repeler el calor y se mantiene el interior de las edificaciones frescas. Sí, o sea, Listo. se puede. Otra pregunta acá, faltan dos preguntas. ¿Los Sí. impermeabilizantes acrílicos son compatibles con los bituminosos? Sí, me respondemos rápido. Sí, sí, claro. Digamos que Texa tiene dentro de su portafolio nuestro producto Impertexa, que es acrílico, y pues sabiendo que somos líderes en bituminosos, pues tenemos ese producto porque es compatible. Sí, hay que tener ciertas consideraciones, pero el acrílico es un producto muy noble para hacer mantenimiento de mantos asfálticos. Correcto, se puede. Listo. Yo respondo esta, duración del manto, cada cuánto hay que hacerle mantenimiento. El manto normalmente digamos que se recomienda hacer como mínimo una vez al año mantenimiento, pero nosotros preferimos decir que dos veces, ¿sí? Porque pues mantenimiento que es pasar por la superficie, revisar que no haya pasado nada, que no haya subido a la terraza el señor de la parabólica y haya roto por equivocación o por, bueno, como sea lo haya roto, haya dañado, lo haya perforado. Entonces, detectar eso a tiempo ayuda a que no se nos vaya a volver un problema grave. Entonces, dos veces al año está bien. Y con respecto a la duración que pregunta acá, el manto asfáltico normalmente viene para entre 6 y 8 años de garantía, pero eso depende del uso, también de cómo esté aplicado, si tiene una muy buena aplicación y está muy bien cuidado, con buen mantenimiento, puede durar mucho más. Muchas veces también ponen un bicapa, o sea, dos mantos, y esto nos va a garantizar muchos años más, ¿sí? Esto lo decimos nosotros digamos, profesionalmente, que es lo correcto, pero hemos visto casos donde los mantos duran muchísimo más. Depende mucho de la forma como lo estén haciendo mantenimiento. Listo, creo que no hay más Gracias. preguntas. Entonces, por ahora, muchas gracias. Espero volvernos a ver y a escuchar. Más adelante se vendrán otras capacitaciones más, digamos, puntuales con referente a la instalación como tal del manto y entre otras cosas. Entonces, a todos muchísimas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Ah, Y yo Nando. creería que ya Sí, no no, tengo más no. preguntas. Para todos, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia. Desde Texas siempre como decía Hernando, con mucho profesionalismo y con mucho cariño nos gusta compartir esta información y a Home Center que nos abre estos espacios tan espectaculares de conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación. Una feliz noche. Recuerden que tenemos estos espacios todos los miércoles y jueves. Ustedes pueden ingresar con el mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy a las siguientes capacitaciones. Feliz noche para todos.